Hola chicos, bienvenidos al primer video tutorial de la introducción a la programación en Unity 3D, aquí con Sigmasters, donde estaremos viendo las nociones iniciales a la programación. Con estos videos verán que no es tan difícil si se tiene dedicación y mucha paciencia. La clave del éxito en todo esto es tener mucha paciencia, así que chicos, mucha paciencia, se los vuelvo a repetir. Pues nada, entonces empecemos de una vez. Aquí tengo este proyecto abierto, que es de las veces pasadas, de los primeros 3 tutoriales de Unity. Ustedes pueden ir a File, New Project y crear un nuevo proyecto. Recuerden importar los 3 packages, el Character Controller, Particles y Skyboxes. Eso no es estrictamente necesario, pero yo siempre lo hago porque me beneficia en un momento dado. Entonces empecemos. Sería, para empezar, vamos a crear un nuevo folder que vamos a llamar escenas y vamos a salvar nuestra primera escena aquí, el folder que acabamos de hacer. Vamos a llamar 01. Ok, como habrán notado, yo puse el nombre de la carpeta de las escenas en inglés, porque normalmente yo prefiero realmente que toda la programación sea totalmente en inglés, ya que nació así, nació siendo en inglés. Pero si ustedes quieren pueden ponerlo en español, eso no es estrictamente una regla, eso es por gustos. Ok, una vez salvado nuestra escena, vamos a crear aquí otra carpeta, la vamos a llamar scripts. Okay. Y en nuestra carpeta de script vamos a crear nuestro primer JavaScript. Vamos a estar trabajando todo el tiempo con JavaScript. Entonces, vamos a llamarlo my first script. My first script. Mi primer script. Ok, le damos doble clic para abrir el editor de código de Unity 3D, que se llama MonoDevelop, que es el que viene por default con Unity. Que primeramente vamos a borrar este trozo de código aquí, que no lo vamos a necesitar, y le damos grabar. Puede ser aquí en Save, File Save, puede ser este botón de aquí, o como yo prefiero, Control S. Ok, para algunas personas que ya están un poco más relacionadas al entorno de la programación y eso, seguramente ya deben estar más familiarizados con otro tipo de editor. Puede ser ya ser el Dreamweaver, puede ser el Visual Studio. Entonces, si ustedes quieren cambiar a ese editor que están tan familiarizados con él, pueden irse aquí en Edit, en Preferences, vamos a External Tools y le damos aquí donde dice MonoDevelop y podemos cambiar, por ejemplo, el Microsoft Visual Studio, que es el que tengo yo en este momento, y o podemos buscar otro editor, pero yo me quedaré con el estándar. Ok, una vez abierto eso, ya borrado el otro trozo de código, vamos a empezar. Bueno, tengo que decirles que vamos a ver cosas que son tal vez muy básicas para muchas personas, pero para otras no. La verdad es que son cosas nuevas o cosas que no sabían o cosas que no entendían. Entonces, recuerden que vamos a tratar de entender y no solo vamos a saber cómo hacerlo, sino entender lo que estamos haciendo. Ok, entonces para empezar, vamos a empezar con las variables. ¿Qué es una variable? Ok, una variable es un contenedor, como imagínense una caja, donde vamos a guardar valores, donde vamos a guardar algo que vamos a usar previamente, después vamos a poder utilizarlo. Entonces entenderemos mejor si vemos un ejemplo. ¿Cómo crear una variable? Ok, primero escribimos la palabra var. Como pueden ver, la palabra var, como es una palabra predefinida por el editor, ya veremos qué es eso, se vuelve de color azul. Bueno, en mi caso de color azul, puede ser que dependiendo del sistema operativo o del editor que tengan, va a ser de otro color. Después de la palabra var, escribimos el nombre. Vamos a escribir speed. Ok, ese va a ser el nombre de nuestra variable, así se va a llamar, speed. Speed significa velocidad en inglés. Ok, entonces esta variable nos va a decir la velocidad. Ok, algo muy importante en la programación y muy básico es que cada vez que terminamos una línea de código,
tenemos que terminarla con punto y coma. ¿Ok? No sé si podrán ver estos números aquí, 1, 2, 3. Cada una de esas son líneas de código. Entonces cuando terminamos una línea, cuando ya no vamos a escribir más en esa línea, terminamos con punto y coma. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestra variable hecha, simple y sencillo. ¿Ok? Entonces vamos a darle un valor. Por ejemplo va a ser 10. Sí, valor 10. Entonces la velocidad va a ser de 10. Que ese va a ser el valor, por decirlo así, inicial de nuestra variable. Pero como su propio nombre lo dice, es una variable. O sea, ese valor puede variar o cambiar durante el proceso del código. Eso lo veremos más tarde. Entonces ya tenemos nuestro valor y nuestra variable con dicho valor. Ok, ahora hay una buena costumbre, una buena práctica, como quieran decirle, que yo recomiendo mucho hacer, y es definir el tipo de la variable. ¿Ok? ¿Qué es eso? Es que hay variables de varios tipos, valores de varios tipos, ya sean numéricos, ya sean caracteres. Vamos a ver ahora solamente cuatro que son los más básicos de toda la programación. Son los más básicos. Y pues en Unity hay muchos tipos de valores, pero en este momento solo veremos estos cuatro. Antes de agregarlo, vamos a ver cuáles son los cuatro valores. El primero es el float. El float es un tipo de dato, un tipo de valor numérico que acepta números decimales. Entonces, eso es lo que acepta, números decimales. Entonces, un float es un número decimal, ya sea 10.0, que es el mismo 10, ya sea 25.69. Cualquier número con decimal va a ser un float. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Entonces, el float va a ser números con decimales. Vamos a poner el 50.8. ¿Ok? El int. El int es exactamente lo mismo. Otro valor numérico, nada más que este no acepta valores con decimales. Ese solo acepta números enteros. Entonces, por ejemplo, solo acepta el 50, solo acepta 26, solo acepta 954. No podemos poner números decimales. Cuando vamos a poner un número decimal, para eso usamos el float. ¿Ok? El otro valor es el boolean, que es booleano en español, le digo yo. ¿Ok? El boolean o el booleano, vamos a llamarle, solo acepta dos valores, que es el true o el false. Entonces, el boolean lo que va a decir es sí o no, verdadero o falso. Eso lo usamos mucho cuando hacemos comparaciones. Si tal condición es verdadera o si es falsa. Eso lo veremos más adelante. Esos son los únicos dos valores que acepta. Igualmente podemos usar el 0 y el 1. El 0 sería el false y el 1 sería el true, pero normalmente se usa más el true y el false. Ok, este otro tipo de valor es un poquito más complicado. Vamos a verlo. Toma un trago de agua. Agua. Ok, vamos a ver el string. El string es un tipo un poquito complicado de entender, así que vamos a poner atención. El string es todo aquel tipo de valor que se llame, que digámosle caracteres o letras. Ok, entonces ya puede ser cualquier letra del abecedario, no sé, A, B, C, D, E, F, G, cualquiera, o ya sea caracteres especiales de la compu, como el signo de dólar, el porcentaje, el ampersand. Cualquiera de esos son caracteres o letras o símbolos, no sé. Todos esos van a ser string. Ahora, ¿qué es lo complicado de esto? El string, cualquier valor string tiene que ir entre comillas. Vamos a ver, por ejemplo, la palabra hola. Ok, ahora, eso es un string, la palabra hola, porque son caracteres, es algo que nos va a mostrar texto. ¿Okay? ¿Qué es la diferencia entre esto? Vamos a cambiar el hola por el speed. ¿Qué es la diferencia entre el speed y este speed de aquí? Este es un string,
esta es una variable. ¿Cuál es la diferencia? Que esto está entre comillas. Pueden ver que hasta cambia el color. El editor de código, en este caso el modelo de Unity, cuando ve que no hay comillas, o sea que no es un string, va a tomar ese valor, ese nombre o esa palabra como código. La va a tomar como código, como ya sea un nombre para una variable u otro tipo de codificación. Entonces cuando no es un string, o sea cuando no tiene comillas, él lo va a interpretar como código. Pero cuando tiene comillas, él lo va a interpretar como letras, como palabras, como texto. ¿Okay? Entonces eso lo veremos un poquito más adelante, con un ejemplo lo entenderemos mejor. Pero lo importante es que estos son los 4 más básicos tipos de valores que hay. Entonces, cuando vamos a asignar un valor a una variable, ¿qué debemos hacer? Es, a la par del nombre ponemos 2 puntos y el tipo de valor que va a contener esa variable. En este caso el float. Vamos a ponerle, entonces vamos a cambiar el 10 por 10.0. Ok, esto puede ser pegado o separado como ustedes quieran. Yo lo hago por gusto, como digo, lo separo. Entonces aquí tenemos el var, que indica que va a ser una variable, el nombre de la variable, los 2 puntos, que lo que dice es que vamos a indicar el valor, y el valor va a ser el float. Okay. Y a ese float, a esa variable le vamos a asignar un valor. Le asignamos un valor dándole el signo de igual, o sea, esta variable va a ser igual a este valor. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver cómo llamar una variable o cómo usarlas. Simplemente la llamamos por el nombre, así de simple. Entonces ahora vamos a entrar en este que dice function update. No se preocupen si no saben para qué es o qué sirve, eso lo veremos ya después en otro video. Y vamos a escribir debug.log. ¿Ok? Y terminamos la línea con punto y coma. Hay casos excepcionales, o sea, casos que no es así la regla exactamente. Por ejemplo, aquí en el function, que no cerramos con punto y coma. Esos casos los veremos más adelante. Por ejemplo, las funciones son ese tipo de casos, donde no ponemos el punto y coma, sino que las reemplazamos con estas llaves, pero lo veremos más adelante. Okay, el debug.log, ¿qué hace el debug.log? Esto lo usamos muy seguido, para comprobar si nuestro código sirve o no sirve, cuáles errores tenemos, o si el código sigue su flujo normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a escribir el nombre de la variable speed. ¿Ok? Entonces ahí lo que vamos a decir es que vamos a probar si sirve nuestra variable. ¿Cómo? Nos va a indicar cuál es el valor que tiene. Entonces vamos a ver el ejemplo para que entiendan mejor. Lo grabamos, control S. Ok, minimizamos. Ahora sí, para activar este código, porque si le doy play en este momento no va a pasar absolutamente nada en ningún lado, porque no está activado, no está activo. Entonces para activarlo simplemente agarramos del project el código y lo arrastramos a algún GameObject. No importa cuál sea, si es el main camera, puede ser un plano, puede ser un cubo, puede ser cualquier objeto, hasta uno vacío. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo siempre? Es hacernos un objeto vacío, un GameObject vacío, tenerlo en la localización 0, todo así como está en en el transform del objeto, y lo vamos a llamar script manager, que va a ser nuestro manager, por eso es decir, el que maneja nuestro script. Y ahí vamos a arrastrar nuestro script al GameObject y como ven aparece aquí. Ok, dato importante es que nuestras variables, vamos a ponerlo aquí, ok, nuestras variables, todas las que tengamos aquí, van a aparecer en el inspector. Aquí pueden ver la variable speed, ya está aquí con su valor de 10. Ok, ya veremos para qué funciona en el inspector. Entonces, ahora sí, si le damos play en este momento,
Vean aquí en la parte inferior abajo a la izquierda este número 10 que está aquí. ¿Okay? Ese número nos muestra la variable, ahí nos está mostrando el debug.log. Ok, esta es la consola, esta ventana es la consola donde van a aparecer todos los mensajes del debug.log. Ya sean los errores que tengamos en el script, ya sea nuestros experimentos como este, por ejemplo, con el que estamos probando a ver si funciona. Entonces la consola va a ser muy útil y por eso la vamos a colocar aquí. Okay. Entonces le dijimos en el código aquí, un momento aquí, le dijimos en el código que nos dijera el valor que encierra la variable speed, por lo cual nos da este 10. Okay. La utilidad que le podemos dar al inspector es que podemos cambiar nuestro valor, por ejemplo 20, sin tener que ir a cambiar nuestro código. Entonces, el código podemos dejarlo así, y si le damos play, va a cambiar nuestro valor a 20. ¿Por qué? Porque el valor se lo cambiamos desde el inspector. Entonces esto es muy útil para no tener que estar cambiando el script, sino que podemos cambiar el valor directamente desde el inspector. ¿Okay? Pues eso sería todo con respecto a las variables. Podemos ver un ejemplo, por ejemplo, lo del string. Vamos a ver exactamente. Vamos a poner una variable que se llame player name, que va a ser el nombre de nuestro jugador. Va a ser un string. ¿Ok? El string vamos a llamarle, recuerden las comillas, ¿verdad? Es importante, si es un string lleva comillas. Y terminamos la línea. A este player name vamos a ponerle sigmasters. ¿Ok? Pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo voy a ponerle sigmasters. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, aquí la palabra sigmasters? Así, sin comillas ni nada. Le doy grabar o salvar. Nos vamos a Unity. Y aquí en la consola nos tira un error diciendo que el identificador desconocido sigmasters. Si le damos doble clic en el error, él nos va a llevar directamente hasta donde está el error. Aquí. Entonces, ¿cuál es nuestro error? Que dice, no hay ninguna variable que se llame sigmasters. Pero yo no quería mostrar una variable, yo quería mostrar el nombre. Lo que pasa es que para mostrar exactamente lo que escribimos, tenemos que ponerlo en un string. O sea, ponerlo entre comillas. Ahora, si lo grabo, el error desaparece. ¿Ok? Eso son advertencias, eso no tiene nada que ver. ¿Ok? El error desaparece y si le damos play, nos va a mostrar el nombre sigmasters. ¿Ok? Que es el mismo nombre que tenemos aquí. Ok, si yo vengo y lo cambio, por ejemplo, por uno de mis amigos conocidos, por ejemplo, Snowchrome, otro usuario que sabe bastante sobre Unity. Si yo le cambio a Snowchrome y le doy play, nos va a seguir mostrando sigmasters. ¿Por qué? Porque lo que le dijimos es que nos muestre este string. ¿Ok? Pero si lo que hacemos es decirle que nos muestre el player name, ¿ok? Vean que aquí ya dice sigmasters, ponemos el player name y aquí en el inspector dice Snowchrome. Entonces, si yo lo pongo y le doy play, él nos va a mostrar el Snowchrome. ¿Por qué? Porque está llamando el valor que tenemos actualmente en la variable. Y actualmente el que tenemos es el valor Snowchrome, que podemos cambiarlo, por ejemplo, a Dark Smoke, otro usuario bastante metido en esto de los videojuegos. Le damos play y nos cambia a Dark Smoke. Ok, chicos, esto sería todo por ahora con las variables. Espero hayan entendido. Sí, ya sé, es realmente muy básico, muy sencillo, pero espero que realmente hayan entendido todo. Si no entendieron algo, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Cualquier duda se la resuelvo, chicos, ya saben. Aquí pueden tener la libertad de preguntar cualquier cosa. Entonces espero les haya servido, les haya gustado. Ya saben, paciencia, chicos, ahora apenas estamos empezando, pero en los últimos tutoriales de esta serie, que tampoco va a ser mucho, vamos a hacer cosas realmente excepcionales, no sé. Entonces nos veremos en un próximo video y chao.